Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, estamos aquí en este ciclo de entrevistas que es parte del ciclo que estamos haciendo con la comunidad Javín Tobín, buenos amigos en hebreo, contando testimonios de gente que aceptó al Señor, en este caso gente judía, que aceptó a Yeshua, al Mesías de Israel, y lo que es parte de su testimonio de vida, su historial y también su vinculación, además de con el Señor, con lo que fue la comunidad Javín Tobín. Les quiero contar a aquellas personas que se quieren sumar a la comunidad que nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintovim@gmail.com y también se puede suscribir de manera gratuita a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Javerintovim. Bueno, en el día de hoy me toca entrevistar a un amigo, una persona que conozco muy bien, somos amigos hace muchos años. Él es periodista igual que yo, somos colegas, además de compañeros de ruta en este camino con el Señor. Se llama Pablo Wildau, es un periodista judío que cree obviamente en Yeshua. Así que bueno, Pablo, te doy las muy bienvenidas a este ciclo de entrevistas que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias, Marce, Shalom, para vos, para todos los que estén escuchando en este momento. Bien. Bueno, Pablo, vamos, como dijimos, a hacer un recorrido, una síntesis de lo que es tu historia de vida sobre todos los momentos de tu acercamiento al Señor. Este dato que a veces parece curioso, de un judío que cree en Yeshua, cuando realmente Yeshua es el Mesías de Israel. Entonces te voy a preguntar sintéticamente, primero, ¿qué formación judaica tuviste? Sé que tuviste una formación bastante importante dentro de la traducción judía, por lo menos hasta los 13 años, ¿verdad? Así es, Marce, mira, yo desde que tengo uso de razón, o tal vez un poquito más, eh, estuve vinculado con el ambiente judío tradicional. Desde muy chiquito asistía a la comunidad Benei Tikvah, es una comunidad ubicada en el barrio de Belgrano, Capital Federal, Recordemos que Buenos estamos Aires, hablando, República Argentina. exacto, Pablo es argentino, vive en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Bien, barrio de Belgrano, en la calle Vidal. Quizás los que estén escuchando tal vez se ubiquen enseguida, los que sean vecinos de aquella zona de Buenos Aires, ¿no? Un barrio también con mucha cantidad de judíos, hay muchos integrantes de la colectividad, quizá no tanto como en otros sectores de Buenos Aires, pero sí, hay y muchos. Y bueno, yo desde muy chico comencé a ir a esa comunidad, a vincularme con gente, con chicos de mi edad, con los padres de esos chicos, y bueno, integraba un grupo muy importante de gente judía, amigos, compañeros, y bueno, crecí en ese ambiente, ¿no? Después, con el correr de los años, ya comencé a prepararme para lo que es el Bar Mitzvah, que los judíos tomamos a los 13 años siendo varones, y el Bat Mitzvah cuando las chicas cumplen los 12 años. Así que más o menos yo a los 8 años comencé a asistir a un curso llamado Talmud Torah. Recuerdo que lo hacía los martes y los viernes. Iba a la tarde después del colegio. Yo hice mi primaria en un colegio estatal del barrio de la Paternal, y después de hora, después de clases, iba a esta comunidad beneficua para comenzar a prepararme para el Bar Mitzvah, y paralelamente iba desarrollando amistades con más y más chicos y chicas de mi edad, ¿no? Así que sintéticamente, sí, como vos bien dijiste, tuve una formación judaica importante. eh, y bueno, finalmente a los 13 años hice mi bar mitzvah también en la comunidad benedictina. Sí, vamos a explicar un poquito lo que es el Bar Mitzvah para la gente que no conoce, los judíos prácticamente todos saben lo que es el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, la traducción literal del hebreo al español sería hijo del precepto. Y es un momento a los 13 años, como vos bien dijiste, en que los chicos, los varones, son honrados con leer por primera vez en un templo, en público, una porción de la Torá. Y las nenas a los 12 años. Eso es porque la nena desarrolla antes biológicamente y quizás también espiritualmente, ¿no? Y es todo un acontecimiento muy importante para la comunidad judía en general y hasta para la propia familia del chico o la chica que lo hace, ¿no? Ujú. Así es, Marce. Y bueno, así que tuve una infancia muy feliz, eh, con mi familia conteniéndome siempre. También creo que es necesario aclarar
que yo perdí a mi mamá cuando tenía 1 año, se enfermó de cáncer y murió. Susana se llamaba, mi papá se llama Igual que la Alfredo. mía. Mi mamá Eh, también Susana. tengo, claro, sí, sí, tu mamá también, Susana. Y tengo recuerdos de ella nulos. Los recuerdos que tengo son porque me contaron y porque vi fotos, pero la verdad que no la recuerdo. Y Entonces, habrá sido muy difícil como para mi, vos, como hijo, criarte sin tu madre desde tan pequeño, ¿no? claro, sí, a esto iba, ¿no? Como para mi papá era muy, muy complicado, yo hijo único, mi papá tenía que salir a trabajar. Bueno, eh, cuando mi papá se iba a trabajar, yo quedaba al cuidado de mi tía Inés, mi tía paterna, la hermana de mi papá, que a su vez había sido muy, muy amiga de Susana, mi mamá. Ella antes de morir le pidió a Inés, mi tía, que fuera ella la que me cuidara, la que me criara. O sea que tuve una crianza muy linda, pero no en una familia tipo, ¿no? No papá, mamá e hijos, sino que mi mamá fue un poco mi tía, la hermana de mi papá. Entonces, ya desde muy chico, mi papá se iba a trabajar por las mañanas, me dejaba en la casa de mi tía, yo pasaba con mi tía y también es bueno aclararlo, mi tía, mi prima, que también se llama Susana, casualmente, y mi tío Moisés, ¿no? Eh, Éramos todos una familia muy, muy unida. Cuando mi papá volvía de trabajar a la noche, me pasaba a buscar por lo de mis tíos, se quedaba a cenar y después nos íbamos a mi casa. Y yo dormía en mi casa, que era la casa también de mi papá. Y al otro día la historia volvía a repetirse. O sea que esa fue, en síntesis, así se desarrolló mi infancia. Bien, y justamente es tu tía Viene bien Inés la que aclararlo fue porque a... después, sí, Sí, no, que viene bien aclararlo porque después vamos a ver que mi tía también, mi tía Inés, es fundamental en lo que, bueno, respecta a- a la injerencia que tuvo cuando yo conocí al Mashiach, ¿no? Bueno, pero eso ya lo vamos claro, a ir viendo sí, sí. más adelante en la nota seguramente. Es O cuando, cierto, bueno, a eso vos un manejalo, así que poquito, sí, vos a disponés. eso un poquito Sí, apuntaba, Pablo. Hay un momento en tu vida que por unos temas de salud medio complicados, que a vos te resultan difíciles de manejar, y un regalo que te hace tu tía Inés, se produce un acercamiento tuyo al Señor. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida a nivel salud? ¿Y qué tipo de rol jugó tu tía Inés en ese momento? exactamente. Bueno, eh, primero hay que decir que después de mi bar mitzvah, yo me fui alejando del judaísmo. Conservé algunos amigos, nos íbamos reuniendo en la misma comunidad, eh, pero más bien persiguiendo un fin social, ¿no? Ya me fui alejando de lo que era la religión, no me interesó tanto leer la Torá, leer las opiniones que tenía el Señor, sino que nos reuníamos para salir de noche, para ir a jugar al fútbol, en fin, lo que hacen muchos de los chicos adolescentes a los 13, 14 y así hasta los 17 años. Bueno, me fui alejando entonces del judaísmo hasta que en un momento, pasados los 18, los 19, me alejé por completo. Después de la escuela secundaria comencé a estudiar periodismo, periodismo deportivo en realidad, y ahí sí ya mi alejamiento del judaísmo fue casi total. Entonces, a ver, ¿cómo sintetizarlo? Paralelamente, fui desarrollando de a poco un miedo exagerado a las enfermedades. Al principio no era tan grave, ni mucho menos, lo podía controlar con naturalidad, no se había transformado en algo muy, muy, muy difícil de sobrellevar, pero la cuestión es que la cosa estaba ahí adormecida, ¿no? Esto se despierta más o menos cuando yo ya tenía más de años y había sido papá, ya había conocido a Romina, la que es mi actual esposa, había nacido Ariana, que es mi hija mayor, que hoy tiene 15 años, y bueno, a mí cuando empezaron a suceder estas cosas,
también se me intensificó el miedo a las enfermedades que tenía. ¿Por qué? Esto lo pienso ahora y también lo reflexioné en su momento, ¿no? La responsabilidad de ser padre, de tener que llevar adelante un hogar, como que no podía tolerar que el día de mañana me pasara algo, yo me enfermara y mi familia se quedara mi hija se quedara sin padre, mi esposa se quedara sin marido. Bueno, ese miedo que empecé a tener fue implicando que cada vez que yo tenía un resfrío, por ejemplo, lo viviera como si poco menos que me estuvieran declarando un cáncer, Lo ¿no? llevabas al extremo. Eh, claro, entonces cualquier mínimo peligro o riesgo de enfermedad yo lo veía como algo gravísimo y eso hacía que mi estado mental se fuera poniendo cada vez más difícil. Bueno, nació después, en el año 2011, mi segunda hija, Sabrina. Cuando mi hija mayor tenía 3 años, nació Sabrina, que bueno, que era un bebé cuando ahí comenzó a dispararse una crisis mayor a partir de un estrés que yo tenía, mediante el cual no podía dormir bien, porque el bebé no dormía de noche, por ende yo no podía dormir bien de noche ni podía trabajar bien de día. Bueno, todo eso se fue acumulando en mi interior hasta que explotó cuando por unas simples hemorroides yo fui al médico y el médico por un sangrado me aconsejó que me hiciera una colonoscopía, ¿no? Bueno, inmediatamente cuando el médico especialista me dio esta noticia, yo asocié irremediablemente con que estaba enfermo de cáncer, ¿no? Cáncer de colon, ¿no? Una colonoscopía se hace para ver si vos tenés esa enfermedad, pero es muy probable que no la tengas, en realidad. Es solamente para descartar una posible enfermedad. Bueno, yo lo asocié de tal manera con una enfermedad grave que llegó un momento que no podía estar tranquilo ni un minuto. Así que mi Aparte estado te habían mental dicho que era esos estudios iban realmente. a demorar semanas, ¿verdad? No, no era que el estudio iba a estar en un par de días, el resultado. Tenés que conectar el micrófono, Pablo, por favor. Tenés que conectar el micrófono, Pablo, por favor. Pablo, el micrófono. Ahora sí, a ver. Sí, 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 sí. ahora sí. Ahora sí, perdón. Te decía que el resultado no Tres iba a estar en semanas un par iba de días, 3 semanas. 3 semanas era lo que iba a durar el estudio, ¿no? Entonces, cuando empecé a vivir ese periodo, eh, se transformó en un calvario, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente que un día estando en la casa de mis yo no podía parar de pensar de estar preocupado y de estar ansioso. Entonces me acordé de un consejo que me dio Inés, precisamente, muchos años atrás. Eh, a su vez, Inés mm, había empezado a creer en Jesús, en Yeshua, en realidad, pero en aquel momento yo lo conocía como Jesús. Eh, ¿Por qué? Porque su hija, Susana, y su yerno, Jorge, también, ellos habían sido los primeros que habían empezado a seguir a Yeshua. Bueno, entre todos ellos, fue Inés la que me dijo, cuando estés, cuando necesites ayuda, pedile a Jesús que te ayude. Bueno, fue Inés la que me dijo esa frase, pero en realidad también su hija, Susana, y su yerno Jorge también me habían hablado de Yeshua en su momento y mucho. Yo jamás les di bolilla, eh, incluso una Biblia que me regaló Inés estuvo 13 años en mi casa y yo no le di
ni la más mínima importancia, la tenía arrumbada en un cajón y 13 años. sin Sin verla guardar algo así, prácticamente. 13 años. Bueno, 13 claro, 13 años, me acuerdo perfectamente de ese año, de esa cantidad de años, porque cuando me la regaló me hizo una dedicatoria donde figuraba el año Claro. 1999. Bueno, entonces, esto que me pasó a mí fue en el año 2012. Por eso hago la cuenta de que pasaron 13 años. Bueno, en este año 2012 es cuando yo eh, a- te hablaba de lo que te hablé recién, ¿no? Le dije, le dije a Yeshua en ese momento, Jesús, por favor, ayúdame. Me acordé de esa recomendación que me dio Inés y en ese momento donde la estaba pasando tan mal, dije, Jesús, por favor, ayúdame. Sin tener ninguna noción de quién era exactamente Yeshua ni nada, ¿no? Ni siquiera tenía esperanza de que iba a mejorar, pero como así como un manotazo de ahogado, no es que me hice una realidad, mmm, que me pinté una realidad y esa realidad se hizo de acuerdo a lo que yo esperaba. No, no, yo no esperaba nada. Simplemente, como un manotazo de ahogado, dije, Jesús, ayúdame. Bueno, me olvidé 2, 3, 4 minutos y habrán pasado 5 minutos o a lo sumo 10 y empecé a sentir que me olvidaba de todo ese estado mental que tenía que no me dejaba pensar en otra cosa. Empecé a olvidarme de una manera sobrenatural y comencé a sentir una paz increíble. Y eso Esa paz que duró dice la palabra que durante, sobrepasa todo durante entendimiento, todo ¿no? Esa paz el... sobrenatural. Amén, amén. Bueno, ese estado de, de paz duró, no sé, todo el día. Y así en 5 minutos me- de repente me vi jugando con mi hija Ariana, lo más bien, eh, contento, feliz. No es que estaba volando en una nube ni nada, estaba normal como yo quería estar. Eh, pero había un contraste tremendo con lo que fueron los 5 minutos anteriores, ¿no? Así que bueno, entonces pensé, bueno, acá hay algo, acá algo pasa. eh, este Jesús, entre comillas, al que yo le pedí ayuda, me escuchó y no solo me escuchó, sino que me está realmente ayudando de una manera que yo jamás esperaba que me ayudara, ¿no? Y bueno, entonces dije, bueno, si, si esto pasó, yo voy a empezar a creer en Él. Y si creo en Él, también no es solo creer, voy a ver lo que Él opina. Y si Él opina tal cosa, voy a tratar de seguirlo. Y bueno, ¿y dónde puedo ver qué es lo que Él opina? ¿Cómo es lo que Él piensa? Bueno, ¿a dónde? En la palabra. En esa palabra, en ese libro que estuvo 13 años en mi casa sin haberle yo prestado atención. Bueno, ese mismo día volví a mi casa noche y comencé a agarré el libro que me había regalado Inés y lo empecé a leer. Y así lo leí todos los días, un poquito, hasta que 3 años y medio después terminé de leerlo. Bueno, eh, así fue en síntesis mi comienzo en el camino de Yeshua, ¿no? Después, obviamente, fui aprendiendo muchas cosas, entre ellas que el nombre original de Yeshua en hebreo es precisamente ese, Yeshua, que Jesús es una transliteración, que lo correcto es llamar a las personas por su nombre y no por el nombre que le dan en otros países. ¿Por qué? Porque aparte ese Yeshua tiene su significado, así como todos los nombres en hebreo y todas las palabras en hebreo tienen un significado, y Yeshua, esto lo aprendí mucho después, años más tarde, significa precisamente Salvador o salvación. Bueno, así que con el tiempo empecé a acercarme más al judaísmo ese que había perdido, eh, y bueno, empecé también a utilizar otros términos que son más acordes al judaísmo, en vez de decir Adonai, perdón, en vez de decir Jehová empecé a decir Adonai,
en vez de decir Jesucristo, empecé a decir Yeshua, el Mashiach, y bueno, términos que son mucho más acorde con lo que es el judaísmo y gracias al cual puedo acercarme a aquellos amigos, a aquellos parientes que en un momento había dejado de frecuentar, ¿no? Así que bueno, resumiendo un poco, es esa la historia. Vos si tenés algunas preguntas, obviamente, que pueden servir para seguir entendiendo esto más, te pido que sigamos adelante con la entrevista, Marcel. Sí, primero destacar, Pablo, algo tremendo que es que cómo a vos se te sembró 13 años antes buscar al Señor y 13 años después eso fue efectivo. Nunca es en vano cuando nosotros hablamos del Señor a alguien, sí, me parece un muy buen ejemplo. En segundo lugar, me imagino que en el Ujú. momento que vos vivís esta experiencia sobrenatural de clamar al Señor y que te respondió, la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. El Señor es fiel a su palabra y empezaste la búsqueda en esa palabra que te había regalado Inés, que estuvo 13 años guardada. Me imagino que además de la alegría de esa experiencia sobrenatural y que el Señor en ese momento te respondió, se habrá abierto un mundo de interrogantes, porque como vos mismo contaste tu historia, sos judío, tuviste cierta formación judía chica, de repente, clamando de esta manera, tenés una experiencia sobrenatural, dices, ¿y ahora dónde voy? ¿De dónde me agarro? ¿Dónde empiezo a aprender? ¿O cuál es el verdadero camino? ¿Cómo solucionaste eso? ¿Por dónde seguiste después para lo que fue tu real acercamiento a un camino fiel en el Señor? Bueno, sí, mira, al principio, no sé, algunas semanas o quizás un mes o un poquito más, yo leía la Biblia, pero sin entender mucho, ¿no? Porque vos sabés que para leer la palabra necesitas un cierto apoyo, una cierta ayuda de alguien que sepa. Entonces lo que yo leía, la verdad que mucho no lo entendía. Entonces era un poco como leer y, y que tal vez se te despierten más dudas de las que tenías antes. Bueno, eh, un par de meses más tarde hice una visita justamente a lo de mi tía y mi prima Susana y mi cuñado Jorge. Bueno, a mi prima yo la quiero como si fuera una hermana, ¿no? Que es la hija de Inés. Y bueno, les conté qué es lo que era lo que me había pasado, le conté con detalles porque no se los había contado por teléfono, nosotros vivimos lejos, y ellos me recomendaron eh, un, un pastor, un pastor que, que lideraba una iglesia en el barrio de La Paternal, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, cerca de mi casa. Que él, Alejandro, Alejandro, exactamente, Alejandro Arabia, ¿no? Ahí es cuando te conozco a vos, bueno, pero antes de conocerte a vos, yo iba a la iglesia de Alejandro y él me discipulaba. Leíamos la Biblia y sí, todas las preguntas que yo tenía se quiero las aclarar ahí que yo, transmitía a de- él y él con muchísima paciencia y mucho amor. Pablo, quería aclarar que yo estaba en lo de Alejandro transitoriamente, porque además de pastorear ese lugar, había Sí, pensiones para estudiantes creyentes de todas partes del país, y yo había ido temporariamente, estuve unos 9 meses aproximadamente en ese lugar, parando mientras yo también hacía mi licenciatura en periodismo. Yo congregaba en un lugar mesiánico en ese momento, pero iba ahí a vivir, y ahí es donde él nos presenta. claro, sí, sí. Antes de conocerte, Alejandro me discipulaba, yo le transmitía todas las dudas, leíamos la palabra y bueno, varios meses después es cuando él me dijo, sí, sí, casualmente, conozco a un muchacho que está viviendo acá que se llama Marcelo, que es incluso es periodista igual que vos, es judío igual que vos y es mesiánico igual que vos. O sea que demasiada casualidad. Casualidad entre comillas porque después supimos que no era ninguna casualidad, que era el Señor el que nos estaba presentando, nos estaba poniendo juntos para, bueno, con un propósito. Y bueno, este, de a poquito en forma paralela yo empecé a conocer más y más sobre la palabra. mm, y bueno, seguía en forma paralela teniendo mis miedos, que no es que de la noche a la mañana mm, se terminaron, ¿no? Dios en ese momento me dijo, bueno, yo te los puedo dar los miedos, pero vos vas a seguir teniendo miedo paralelamente a ir progresando en el camino de la fe, ¿no?
simplemente con la experiencia sobrenatural que había tenido en ese momento, el Señor me estaba demostrando, yo estoy acá y todo lo que vos quieras que yo haga, yo lo puedo hacer. Pero no es que te lo Claro, voy a aparte, sacar esa de la debilidad, noche a la Pablo, mañana. esa debilidad es la que te acercó al Señor. Esos miedos justamente te llevaron al Señor. Claro, esa debilidad, esos miedos son los que eh, te hacen seguir al lado del Señor en el camino, ¿no? Por algo son, no es porque Dios quiere que tengas miedo, simplemente, sino que está persiguiendo un propósito superior. Y bueno, la verdad que después nos conocimos con vos, comenzamos a hacer proyectos, uno de esos proyectos se cristalizó, que fue el de hacer el libro completos, en el nombre de Completos Yeshua, en con nombre de Jesús. testimonios de judíos mesiánicos, entre los cuales esos testimonios también están nuestros propios testimonios. Y bueno, eh, así en un momento, y esto hay que decirlo, cuando comienza cuando nace la comunidad Javerim Tobim, que la fundás vos y después me invitaste a mí a sumarme y yo también me sumé, bueno, empezamos a congeniar en un montón de cosas, un montón de proyectos y yo también, ahí fue cuando comprendí que eh, a Dios lo tenés que poner en el primer lugar de tu vida. Si es así, no es que Él te está pidiendo la exclusividad, sino que Él te está pidiendo que lo pongas en el primer lugar de tu vida para que Él te pueda bendecir en todos los aspectos generales, en el aspecto económico, en el aspecto salud, en el aspecto familiar, en todo Él te va a bendecir, pero siempre eh, prestando atención a que la obediencia y ponerlo a Él en el primer lugar en tu vida es la clave de todo. Sí. Bueno, Ahí quiero resaltar, este, Pablo, que el nacimiento de la eso, comunidad Marce. se da Sí, justamente, se da el nacimiento de la comunidad porque yo estaba en una ex congregación mesiánica donde estuve 17 años, se empiezan a desviar cada vez más fuerte, vos lo sabés, del llamado bíblico, que es el de predicar al judío primeramente y también al griego, o a los gentiles, los goyim, las naciones o los no judíos. Nace hace casi 5 años, ya el 25 de enero del próximo año vamos a cumplir 5 años, la comunidad Javeritoin, que empezó solo, y al muy poco tiempo de nacer te invito a vos también, que nos conocíamos muy bien, digo, Pablo es judío, creo en Yeshua, tiene que estar. Y enseguida vos aceptaste, a muy poco de haber nacido la comunidad, eh, y hoy en día sos un pilar de la comunidad, una de las personas quizás más de los referentes e influyentes e inclusive en la toma de decisiones. Eh, pero bueno, ahí sí me interesa detenernos un poquito en lo que fue, porque hoy, bueno, es una comunidad internacional que a través de Zoom llegó a muchos países de Latinoamérica. Empezamos en reuniones presenciales en mi casa, después de invitados, pero los comienzos fueron bastante duros porque éramos muy poquitos y siempre cuento con vos, hubo un cabalate en particular, recuerdo que éramos, cabalate es la celebración judaica que empieza el Shabbat, estamos nosotros dos solos, ¿te acordás, Pablo? Y decidimos hacerlo sí, igual. sí, claro. Sí, me acuerdo muy bien. Fue antes de la pandemia, antes de que se sumen muchos amigos de otros países, que nos reuníamos mucho en tu casa. Sí, sí, claro que me acuerdo. Fueron comienzos eh, muy, muy lindos, pero también difíciles, ¿no? Sí. Sí, donde el Señor probó nuestra fidelidad realmente, ¿no? Ver qué hacíamos ante esa situación. Y me acuerdo que hablamos y dijo, si somos dos o tres, el Señor está, y el Señor está. Y así fue efectivamente. En poco tiempo se volvió a sumar muchísima gente. Eh, a punto me acuerdo que llegó gente de Río Negro, del interior de la Argentina, hubo reuniones realmente hermosas. En base a eso, además de lo que dijiste que el Señor te mostró eso de ponerlo en primer lugar en la comunidad, ¿qué recuerdos tenés así? ¿Algún momento de digas, esto me llamó la atención o fue importante en este periodo de casi 5 años de la comunidad y de tu propia historia de vida, ¿no? Claro, sí, sí, me acuerdo cuando, por ejemplo, empezó a venir mi papá a las reuniones, ¿no? Empezó a ir a tu casa antes de la pandemia. Eh, la verdad que también fue un momento hermoso, ¿no? Porque yo en la congregación anterior a la que asistía, que no era, no tenía mucha vinculación con el judaísmo, mi papá vivía a 3, 4 cuadras de esa congregación, pero nunca le llamó la atención ir. Eh, Después cuando yo empecé en Javerim Tobim, creo que en un momento él solo me dijo, y yo puedo ir, jamás le insistí ni nada. Y él solo me dijo una vez,
que le gustaría ir. Y eso que tenía que tomarse en un colectivo, no era a la vuelta de la casa como la anterior. Y bueno, y así empezó a venir y no faltó nunca, prácticamente. Después nos empezamos a conectar por Zoom y bueno, yo comprendí que también a él le gusta ir porque, bueno, hablamos de lo que él vivió, de lo que él mamó desde chico. Él también es judío, nació en una colonia judía de Entre Ríos, él hizo el Bar Mitzvah a los 13 años, fue a colegio hebreo, todo de lo que hablamos en Javerim Tovim, él lo vivió. Las canciones que escuchamos, él las escuchó, y yo comprendí que, bueno, si mi papá se siente tan cómodo ahí, significa que cualquier judío puede hacerlo también. Esa es la manera entonces de acercarse al judío tradicional, hablándole como él quiere que le hablemos, ¿no? Con todo respeto, esto, no que le hablemos de Jesús ni de Jesucristo, con todo respeto a los amigos y a los hermanos evangélicos, sino que le hablemos de la Torá, de Yeshua, de Adonai, porque así él se va a sentir mucho más cerca del Mesías que de la otra manera, ¿no? Porque siempre lo recalcamos esto, cuando vos le hablas de Jesús o de Jesucristo a un judío, lo más probable que, que ese judío tradicional te rechace o que sienta indiferencia, porque hoy por hoy entre la palabra Jesús o Jesucristo o Jehová y Yeshua, y el judaísmo tradicional hay un abismo que fue construido a lo largo de estos 2000 años, ¿no? Es que Y fue siempre bueno, así, Pablo, porque el apóstol Pablo decía, con el judío soy judío, con el griego soy griego. La estrategia bíblica fue determinada hace 2000 años. O sea que esto siempre pasó. ujú, ¿Sí? Igual quiero sí, sí, resaltar algo, no solo el judío, la persona gentil o cristiana, digamos, que abraza la raíz hebrea, también ama que se le hable de Yeshua y de Adonai y de la Torá, porque entiende que por ahí pasa la exactitud de la palabra. Yeshua dijo, ujú, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sí? amén. Sí, Y le sí, sí, mandamos un Marce. gran abrazo a Alfredo, tu papá, sí, que es una persona que todos saben, queremos muchísimo en la comunidad y yo tengo un cariño muy especial por él, como lo sabes. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Me hace Y broma, me carga a veces. sí, Es sí, una persona como, sí. es muy pícaro al hablar y porteño, de los que viven, porteño le decimos a los que viven Ujú. por el puerto en la ciudad de Buenos Aires, tiene un humor irónico muy especial que nos divertimos mucho con él. Sí, sí, lo disfruta mucho. Él, mira, incluso ahora tenemos que ir a Avellaneda cada dos semanas y ¿Dónde está la nueva tampoco es sede? Villa Crespo. Claro, Claro. tampoco es Villa Crespo, a él le queda lejos de la casa realmente, pero jamás me dijo, no voy a ir porque me queda lejos, no, al contrario, va, lo disfruta, eh, Y y un hombre grande, volvemos porque ¿cuántos años tiene juntos, Alfredo, contentos. Pablo? Y ¿Cuántos años claro, tiene? es un hombre grande que acaba de cumplir 83 años, así que, mira, por eso algo hay, si vos a un judío le hablas de las raíces hebreas, no vas lo más probable que no provoques ni rechazo ni indiferencia. Por eso el modelo que yo veo que hay con mi papá es el modelo del apóstol Pablo y el modelo que podemos aplicar a todos los judíos en general. Por eso, Totalmente. nuestra misión, ¿cuál es? Es la de bendecir o llevar esa bendición que tuvimos nosotros, de trasladar esa semilla a todas las personas que podemos. Después, si alguien la quiere aceptar, esa semilla o no, bueno, ya es responsabilidad de la otra persona. Pero nosotros tenemos la obligación de llevar bendición, así como fuimos bendecidos nosotros. Y así como mi papá fue bendecido, también podemos hacerlo con el resto de nuestros parientes, de nuestros amigos judíos. ¿Y cómo? Usando la estrategia que usó el apóstol Pablo, ¿no? Mm, Hablándole al judío con los verdaderos términos. Yeshua, Adonai. Así es como seguramente vas a tener más resultado que usando términos que ellos no conocen. Exacto. Pablo,
Después vamos a tomar unos minutos para hablar de la nueva sede de Avellaneda, de la comunidad, porque vos fuiste parte activa de lo que fue conseguir ese lugar. Pero quiero recordar un momento que vos todavía no lo mencionaste, pero sí fue, me parece, histórico en tu relación con el Señor, con la comunidad, y que me incluyó a mí también, que fue el viaje que hicimos a la ciudad de Rosario, donde nos invitó un gran amigo, que es el pastor Rodrigo Peralta. El pastor, él no es judío, pero sí es mesiánico, la voy a nombrar, de la Casa de Muná, Casa de Fe de la ciudad de Rosario, una congregación mesiánica muy buena. Él a su vez está pastoreado también por el pastor Sergio Quintana. Con Rodrigo yo entablé, gracias a la comunidad que contraté una vez, una relación personal, y después te lo presenté, vos también te hiciste amigo, y bueno, él nos invitó muy amablemente, a vos y a tu familia y a mí, a través de un programa de radio que hacíamos en su momento para la comunidad, que lo entrevistamos, a un evento allá en la ciudad de Rosario, un evento mesiánico de 5 o 6 congregaciones que pertenecen a las denominaciones de ellos, y fue un lugar donde vivimos tremendamente la mano del Señor todos los días y a cada instante, lo debes recordar. Y yo tuve la posibilidad también de conocer en persona a tu esposa y a tus hijas. Me gustaría que me cuentes un poquito brevemente sobre esa experiencia en la ciudad de Rosario. Sí, sí, para mí fue una experiencia muy, muy enriquecedora, porque también por todo esto que contás y porque, bueno, yo tuve la posibilidad de charlar con vos cosas que no había charlado nunca, pudimos hablar mucho. Así también aprendí bueno, que el verdadero amigo es el que no es el que te dice está todo bien, te da un par de palmadas y, y bueno, siguen hablando de las cosas lindas de la vida, ¿no? El verdadero amigo a veces también es el que te dice las cosas que vos tenés que cambiar, aunque sea por ahí antipático, el que te dice cosas en las que te estás equivocando, en las que estás haciendo mal, ese es el verdadero amigo. Y así como vos esto me lo dijiste, y yo también te dije a vos cosas que pensaba de vos, y que vos también aceptaste como errores tuyos. Bueno, esto me parece que enriqueció muchísimo nuestra relación y que también hay que decir que más de una vez, y una vez en concreto, estuvimos distanciados e incluso yo me fui de la comunidad, ¿no? Pudimos, gracias al Señor, porque el Señor nos puso de vuelta juntos, superar eh, esas situaciones difíciles. Y hoy estamos de vuelta, teniendo una relación excelente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no es todo color de rosa en el camino del Señor, hay dificultades, hay problemas y hay cosas que tenemos que enfrentar todos los días. Así que bueno, eh, para los que por ahí no lo ven, yo con vos también tuve mis diferencias y esto hizo que en un momento me fuera de la comunidad. Pero así como esto pasó, también en el reencuentro que tuvimos, que fue también sobrenatural, porque yo acá hago la, la interpretación de que que fue el Señor el que movió todos los hilos para que yo no me fuera, por cosas que pasaron, y bueno, no vale la pena decirlas porque estaríamos mucho tiempo. El Señor de vuelta quiso que estuviéramos juntos en este camino. Así que sí, lo de Rosario fue muy bueno y a mí personalmente, y creo que a vos también, me ayudó mucho a consolidar mi relación con vos y en la comunidad en general. Sí, amén. Creo que parte de lo que es la comunidad, justamente se llama Javier Tobín, Buenos Amigos, es eso, es hablar verdad y decir las cosas de frente. Y no es estar de acuerdo en todo, porque somos todos diferentes. Sin embargo, sí es tratar de buscar el acuerdo. Estar en paz con todos en cuanto ustedes dependan, dice la palabra. Y también la palabra dice que, lo dijo Yeshua, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Siempre yo digo que el portazo nunca es la solución. Es tratar, a veces sí hay que tomar una pequeña instancia, para decir, bueno, bajan las aguas, me calmo, voy y hablo tranquilo con la persona, pero es tratar de acercar posiciones. A veces no vas a estar de acuerdo en algunos puntos, tampoco tenés por qué estarlo, pero sí es buscar la conciliación, la paz, y creo que se trata de eso. Yo siempre digo que hay matrimonios que no se tienen que romper en el Señor y se rompen, hay sociedades que no se tienen que romper y se rompen, hay amistades, y es porque no se toman ese momento para decir, bueno, mira, yo pienso esto, vos pensás, hablemos. ¿Cuál es generalmente la fácil? Pego un portazo y me voy.
esto no me gustó y me voy, lo otro no me gustó y me voy. Estamos viviendo, Pablo, en lo que se llama la sociedad líquida hoy en día, donde todo se diluye rápido. Es la época de Internet. La hamburguesa, la comida rápida, buscar el celular, la respuesta rápida. Y no, Dios se toma sus tiempos y nosotros tenemos que ser de esa manera, porque ese es nuestro modelo, ¿no? Aparte, Ujú. fíjate cuántas tremendas bendiciones vinieron después de esa famosa charla que tuvimos hace ya como 2 años, donde cada cual expuso y con carácter lo que pensaba. Y está bien, así tiene que ser, ¿no? Pero siempre con respeto. Así es, Marce, sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, así estamos de vuelta hoy por hoy, ya con una sede recientemente inaugurada, y bueno, disfrutando mucho este camino, que como decía, tiene dificultades, no es todo color de rosa, pero uno comprende que cuando está con el Señor las cosas son mucho más fáciles, son más llevaderas y uno tiene esa bendición que, bueno, cuando uno no tiene al Señor, hablo por mí, ¿no? Yo cuando no tenía al Señor, todavía te hablo de hace, no sé, 15 años atrás, me sentía perdido, me sentía vacío. Bueno, ese vacío hoy por hoy está completo y la felicidad y el gozo, más allá de las dificultades y de los problemas que uno los tiene todo el tiempo, esa bendición la siento a cada momento. Amén. Y después te quiero hacer recordar, Pablo, que bueno, en el proceso, ya que nombraste lo del local, contamos a la gente que por ahí no nos conoce, hace 2 meses aproximadamente abrimos una nueva sede de la comunidad como sede central en el partido Avellaneda, que queda apenitas, donde está el límite con la ciudad autónoma de Buenos Aires, con la capital federal, apenitas terminando la ciudad ya empieza el partido Avellaneda y en pleno centro está el lugar, un lugar muy lindo y muy estratégico. Pero en ese proceso, que vos fuiste parte muy activa, dimos 3 locales hasta llegar a este que fue el tercero y el definitivo. El segundo era uno en barrio de Paternal, ¿sí? Que pensamos que ese iba a ser el lugar, Dios después nos mostró que no. Pero pasó un dato muy curioso, para poner un poquito de color y un poquito de hasta humorada. Cuando vamos a ver el local, que va Pablo y yo, fuimos a representación de la comunidad, después fuimos a tomar algo, un café, a una estación de servicio. ¿Y qué pasó? ¿Quién entró? Que quedamos los dos boquiabierta, como diciendo, recuerden el llamado que les doy. Eso quiero que lo cuentes vos. ¿Qué pasó en ese café? Sí, exactamente, Marce, sí, cuando fuimos a visitar ese local de la Paternal, primero quiero decir también que fue a una cuadra exactamente del lugar donde nos habíamos conocido. Así que Sí, mirá, y fue también a muy pocas cuadras de a donde yo había hecho mi escuela primaria, en la Paternal. Bueno, después fuimos a tomar un café, como vos recién comentaste, y siendo que Paternal no es un lugar donde no hay, donde hay muchos judíos, mucho menos judíos ortodoxos, vimos entrar un muchacho con kipá. Así que también nos llamó la atención instantáneamente a los dos. En esa cafetería medio estábamos nosotros ortodoxo era. dos. Claro, era un Sí, café de una estación de servicio donde venden nafta. O sea, algo claro. rarísimo. Eh, Uno no ve eso En en la un, paternal. en un café de una estación de servicio entra un judío ortodoxo. Bueno, eso nos llamó la atención inmediatamente y ahí también supimos que, bueno, esto era una señal del Señor que nos estaba diciendo, sí, es por acá, eh, Claro. no se Bueno, no olviden de olviden que su qué llamado, es lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Cuál es el no llamado? se olviden, no se olviden de que su llamado es primeramente hacia el judío, ¿no? Y también al gentil, pero bueno, primeramente, como decía el apóstol Pablo, al judío. Y Y bueno, a su vez, creo una, que ese una, día un- habías encontrado un pasaje en la calle, ¿no? Habías visto un pasaje bíblico impreso en una pared, ¿puede ser? De sí, Job. justamente cuando yo iba a encontrarme con vos al local, pasé por la puerta del que era mi colegio, el Colegio República del Ecuador, en la calle Espinosa, y en el muro del colegio había un impreso, pintado, un pasaje bíblico, un pasaje de Job, que le saqué una foto y te lo mostré inmediatamente. Bueno, otra de las casualidades, entre comillas, que para mí no era para nada una No, no es casualidad, ¿no? casualidad. No, Una, no es casualidad. una de las señales que nos estaba poniendo el Señor en nuestro camino. Bien.
Pablo, ya para ir redondeando un poquito la entrevista, y obviamente agradecerte por este tiempo y sabes que es servicio a la gente, en definitiva. La palabra dice que tenemos que testificar, contar nuestros testimonios de las cosas grandes que hace el Señor con nosotros. Te quería preguntar, a mí me gusta en las entrevistas consultar brevemente al final, ¿qué mensaje le darías al pueblo judío eh, que todavía no conoce a Yeshua? ¿Y qué mensaje le darías al pueblo gentil que se está empezando a interesar por las raíces hebreas? Eh, Vos que conoces a ambos pueblos y que sos parte de esto. Bueno, si empiezo por el pueblo gentil, o sea, los creyentes que no son judíos, el mensaje que yo les daría es que como decíamos, un momento en la historia donde al Mesías le borraron las raíces hebreas que tenía, por una cuestión de antisemitismo, en realidad antisemitismo es el término correcto, ¿no? Antijudaísmo, cuando después de que Yeshua murió y resucitó, el movimiento mesiánico que componían en su mayor parte judíos se empezó a poblar de gentiles y los judíos se fueron yendo por persecuciones y por guerras y por distintas cosas, se fueron yendo de ese movimiento mesiánico y en un momento los mismos gentiles que habían sido invitados a entrar por parte de los judíos, esos mismos gentiles empezaron a perseguir a los judíos. Eh, Esto hizo que en cierto momento hubiera ese océano o ese abismo tremendo entre Yeshua y su pueblo, el pueblo elegido. Bueno, el mensaje que yo le quisiera dar a los creyentes gentiles es que traten de, de contribuir con un granito de arena para que ese abismo se reduzca, para que ese océano ya no tenga la cantidad de agua que tiene, ¿no? Que la distancia se pueda acortar entre los gentiles y los judíos, para que así los judíos puedan reconocer que ese Mesías que están esperando es justamente Yeshua. Bueno, eso es el mensaje que me gustaría darle a los gentiles, ¿no? Que vean, incluso que vean en la historia secular cómo al Mesías se le fue borrando ese judaísmo que tenía y que así puedan ayudar para que el judío pueda reconocer al Mesías que está buscando en Yeshua. Y el mensaje que me gustaría darle al judío está muy relacionado con eso, ¿no? Si, si vos por ahí sos judío y sos creyente, y sos un judío completo, empezá a acercarte a tu familia, a tus amigos, a tus parientes judíos, usando este tipo de estrategia, la estrategia que usó el apóstol Pablo, la estrategia que dice la palabra, usando los temas correctos, acercante y no alejándote porque ellos todavía no creen en el Mashiach, ¿no? Acércate y trata de llevarles bendición para que ellos también crean así como creíste vos. Mm, Así que bueno, eso es lo que tratamos de hacer en Y Javelin Pablo, y Today y creo que para el sí. judío que todavía no cree en Yeshua, ¿qué le dirías? Bueno, a ese judío, la verdad que es algo más difícil, ¿no? Pero lo que le diría es que abra un poquito su corazón, que abra su mente y que si es un judío que es creyente, que cree en Dios Padre, que le pida que le pida en oración a Dios que le muestre cuál es el camino, que le muestre cuál es el Mesías, si el Mesías llegó o no, y seguramente Para Dios el que cree en le va Adonai a o quitar Hashem. ese velo. Exacto. Aquel que cree en Adonai o en Hashem, seguramente Dios le va a mostrar el camino, porque Dios justamente es lo que quiere, que la gente lo reconozca en todos sus caminos. Y si alguien se aproxima a Él humildemente, en oración, con sinceridad, Dios, que no es un Dios malo, ni un Dios perseguidor, ni un Dios castigador, Dios va a estar esperando con mucho amor que el judío y que cualquiera, no solo el judío, se aproxime a Él
para revelarle cuál es la verdad. Amén. Bueno, ya estamos terminando prácticamente. Lo que sí quería, de parte de los dos y de la comunidad, vos sabés, Pablo, sabe todo el mundo, ahora Israel está en guerra, una guerra muy complicada, donde el grupo terrorista Hamas hace 2 semanas atacó a traición algunas ciudades, algunos kibutzim, murió mucha gente, hay rehenes, y ahora Israel está invadiendo Gaza para tomar el control del territorio. Y bueno, desde aquí les mandamos toda nuestra solidaridad como judíos, pero sobre todo como creyentes en el Señor, y decir que seguimos orando por Israel. Lo que más queremos es la paz, ¿sí? El shalom, y sobre todo, Dios quiera que esto sirva también para que mucha gente acepte a Yeshua, pero sobre todo que se restablezca la paz. El Señor es un Dios justo, pero también, bueno, han tocado a sus hijos, a su pueblo, a la niña de sus ojos, dice la palabra, y Él no se va a quedar quieto, seguramente como todo padre que defiende a sus hijos. Vos sos padre también, Pablo. Ujú. Pero bueno, creo que vos también, no sé si querés dar un breve mensaje sobre eso, pero desde ya decimos que seguimos orando y nos solidarizamos con Israel. Exactamente, Marce. Y sí, la palabra dice que habrá guerras, que el fin de los tiempos será con guerras y no con paz, ¿no? Pero bueno, eso no quita que, si bien se están cumpliendo de a poco todos los pronósticos y las profecías del Señor, también debemos, debemos seguir orando para que la paz vuelva en cualquier momento, lo antes posible, y que, bueno, fundamentalmente el pueblo de Israel conozca finalmente a Yeshua como, bueno, como también dice la palabra que en algún momento eso va a suceder. Amén. Bueno, y ya para ir terminando ahora sí, este es el testimonio de vida de Pablo Wildau y su historia también con el Señor y con la comunidad, pero a mí me pega muy fuerte porque con Pablo, como él bien lo dijo, nos conocemos hace muchos años, desde ese momento que nos presentó el pastor Alejandro Arabia en la pensión donde yo estaba viviendo y que él estaba estudiando una especie de discipulado para conocer más del Señor. Ha pasado mucho tiempo, muchas experiencias justos, y sí, se lo quiero decir acá en la nota, y para mí es una gran bendición haberlo conocido, es uno de los grandes amigos que tengo, que sobre todo uno de los amigos me dio el Señor, porque uno tiene todo tipo de amigos y todos son muy valorables, digo. Todos los amigos son importantes. Pero a mí me gusta decir que los amigos del Señor son los mejores porque los eligió Dios, no los elegimos nosotros. Al resto los elegí yo. Pablo, un amigo que el Señor lo eligió por mí. Y además de eso, eh, yo tengo, por la gracia del Señor, la posibilidad de liderar la comunidad desde hace ya casi 5 años. Es una tarea que hago con mucho amor, que no es nada fácil, donde hay muchas luchas, muchas bendiciones, pero también muchas pruebas. Y muchas veces he tenido que consultar a Pablo por su consejo y me ha ayudado a tomar muy buenas decisiones. Y como él mismo ha dicho en conversaciones en privado, somos muy diferentes. Pablo es una persona más tranquilo, más diplomático, yo soy más efusivo, más de ir al choque de alguna manera. Y yo sé que muchos errores que uno comete y he cometido en la comunidad, muchos también evité de cometer por haber escuchado a Pablo, porque él me ha dado muchos consejos muy sabios en algún momento, como creo que hice yo también a él. Pero para mí eso es una bendición enorme y bueno, quería compartir ahora en esta entrevista también. Te dejo las palabras finales y después ya nos despedimos, Pablo. Bueno, Marce, muchas gracias. Muy lindo el hecho de que, bueno, haya podido expresarme de la manera en que me expresé. Esperemos que sea de bendición para todos. Un saludo grande para toda la comunidad, para vos, para mi familia, que la amo profundamente. Y bueno, gracias al Señor por todo y por cada uno de los minutos que puedo compartir junto a Él. Un abrazo grande. Amén. Un gran abrazo también y bueno, ya le mandé saludos a Alfredo, ahora le mando también a tu esposa Romina, a tus nenas, que también tuve la bendición de poder conocerlas en persona. Y ahora sí, nos despedimos. Esperamos que esta entrevista y estos testimonios hayan sido de mucha bendición para muchas almas. Ese es el deseo que tenemos. Y volvemos a repetir para las personas que se quieran sumar a la comunidad. Simplemente nos tienen que mandar un mail a comunidadjavierintobim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javier Tobin. Nos veremos, si Dios quiere, en la próxima. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Rabá, muchas gracias. Shalom, bendiciones. Chau, chau.